¿Cómo resolvía Israel sus inconformidades en el desierto? ¿Cómo resolvía Israel sus incomodidades en el desierto? El pueblo de Israel es el pueblo del pacto, el pueblo de Dios con una promesa. La promesa que le dio Dios a Abraham allá en el libro de Génesis, donde le dijo que la tierra de Canaán sería del pueblo de Israel. Pero también ahí en Génesis, Dios le dijo a Abraham: esta tierra la daré después de 430 años de esclavitud. Es decir, la esclavitud del imperio egipcio para con el pueblo de Israel ya estaba cantada desde el libro de los Génesis. Esta esclavitud pasó y luego Dios levanta a Moisés para llevar ahora a este pueblo a cumplir la promesa que ya le había hecho a Abraham en Génesis. Cuando este pueblo va saliendo del Éxodo con dirección a Canaán, este pueblo está a pocos kilómetros para llegar ahí. Pero este pueblo ahora pasa un periodo que se llama el periodo de Israel en el desierto. Por razones que el mismo pueblo provocó, este pueblo tuvo que vivir en este desierto 40 años. En estos 40 años tenemos una gran cantidad de aprendizaje que el libro de Éxodo, Levítico, Números nos enseñan respecto a lo que sucedió en este periodo. Ahora, en este periodo, como todo desierto, siempre hay dificultades, así como en la vida. Así como la vida, nadie puede decir que la vida es una línea recta. La vida es una vida de altos y de bajos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el pueblo de Israel fue reaccionando a cada dificultad que venía? Cada dificultad que era normal pasarla. Pero ¿cuál era la reacción de este pueblo? Y es por eso que vamos a aprender primero las 5 actitudes del pueblo de Israel en el desierto. Número 2, vamos a aprender también cómo también Dios resolvió las inconformidades de este pueblo. Y número 3, vamos a aprender los 3 censos del pueblo de Israel en el desierto. Iniciemos entonces con los primeros 5 actitudes de este pueblo. Hemos leído en Éxodo capítulo 17, en su capítulo 1 al 7, como la dificultad que se dio ahí fue la falta de agua. La falta de agua era una dificultad que había lógicamente en todo desierto. La pregunta es cómo el pueblo reacciona en la falta de agua. Pues usted y yo acabamos de leer que la primera reacción que dice el pueblo es la siguiente: ¿Cómo Moisés, por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a morir aquí de sed, pudiendo nosotros habernos quedado con nuestros hijos y nuestros ganados allá en Egipto y morir allá? La primera reacción ante la dificultad de este pueblo es queja y murmullo. El pueblo de Israel, cuando ve la dificultad, se queja con Moisés. Y la primera actitud que vemos acá es que el pueblo se queja y le reclama a Moisés. Quiero decirle que no era la primera vez que este pueblo
se quejaba con Moisés. En Éxodo, en su capítulo 14, cuando el pueblo iba a cruzar el Mar Rojo, aparece la primer queja del pueblo. Cuando vieron el Mar Rojo y los egipcios iban detrás de ellos, el pueblo se quejó contra Moisés, diciéndole a Moisés: no habían sepulcros allá en Egipto para que nos trajeras a morir aquí frente a este mar. El pueblo de Israel se quejó con Moisés antes de cruzar el mar. El pueblo de Israel se queja aquí en Masá y Meriba, que Masá y Meriba significa poner a prueba a Dios. Este es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios con sus quejas y con sus reclamos. Ahora, esta queja que hay en el pueblo de Dios es la misma queja que aparece ahora en el pueblo de Dios de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Dios nos ha sacado a usted y a mí de Egipto. Dios nos ha sacado del mundo. Y Dios nos ha prometido la promesa en Cristo Jesús, que es el Canaán nuestro. La promesa en Cristo es ahora para la iglesia el Canaán. Y ahora, mientras usted y yo vamos en ese camino, claro, estamos caminando por un desierto. Este mundo es un desierto. Este mundo tiene dificultades. Y este mundo tiene momentos de dificultades donde nuestros enemigos quieren conquistarnos, momentos donde hay falta de agua, momentos donde hay sequía, porque claro, es un desierto. En este mundo hay momentos donde no hay agua. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ahora usted y yo como pueblo de Dios? La pregunta es, ante la falta de agua, ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel? Pues ya aprendimos que el pueblo de Israel reaccionó con queja. El pueblo de Israel reaccionó reclamándole a su líder. El pueblo de Israel reaccionó reclamando algo que no tenían el derecho de reclamar. ¿Por qué decimos esto? Pues ellos mismos fueron los que pidieron la salida de Egipto. Pero ellos ahora vienen y le dicen a Moisés diciendo: Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar para morir? Y toda la congregación le reclamó y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Y así que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y aquí lo que podemos ver en esta queja es lo siguiente: el pueblo de Israel no se hizo responsable de su vida espiritual. Quiero que usted aprendamos algo en esta mañana. Fue el pueblo de Israel quien suplicó salir de Egipto. Pero ahora le dicen a Moisés: ¿por qué nos has traído acá? Es el pueblo típicamente no haciéndose responsable de lo que ellos mismos habían pedido. Ellos le habían suplicado a Dios que se acordara de la promesa que le habían hecho a Abraham de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Pero ahora ya no son ellos los que pidieron salir de Egipto. Ahora es Moisés que los sacó de Egipto. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 23, para que afirmemos esta verdad del pueblo. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Lo tenemos todos. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice ahí? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando estaban en el desierto, se van donde Moisés y le dicen: ¿por qué nos trajiste? Pero cuando estaban en Egipto era: Señor, sácanos de Egipto. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Cuando estaban en el problema: Señor, ayúdame a salir del mundo. Cuando usted estaba hundido en el alcohol, en la miseria, cuando usted no le alcanzaba pero ni una cora, cuando usted amanecía sin nada porque se lo acababa la goma, usted le decía: Señor, sácame de esta esclavitud. Pero ahora que estamos acá en la iglesia, ahora el pueblo de Dios se llena su boca de quejas, de murmullos, de reclamos contra Dios. El mismo pueblo que le pidió a Dios salir de Egipto, ahora cuando hay falta de agua, ahora cuando hay falta de alimento, ahora cuando hay escasez, el pueblo se atreve a reclamarle a su líder Moisés y a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Número 2. Cuando este pueblo, dice el libro de Éxodo en su capítulo 32, que Moisés tardó. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí recibiendo la ley de este pueblo, escribido en tablas con los mismos dedos del Señor. Pero mientras Moisés tardó, miren lo que hace el pueblo cuando se impacienta. Número 2, crea ídolos. Entonces dice que se acercaron donde Aarón, hermano de Moisés, y le dijeron: mira, Moisés se ha tardado mucho, haznos un ídolo. Y ante la presión, Aarón tuvo que ceder y tomaron el oro que habían recibido de Egipto y crearon un Baal, al cual empezaron a adorar y a decirle: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Moisés se tarda 40 días, el pueblo pues busca un Dios. Cuando el pueblo no tiene orientación por un par de días, el pueblo rápidamente busca la idolatría. Se crea sus ídolos. Y es así como este pueblo, cuando hay dificultades en el desierto, resuelve a su manera. Si no hay agua, el reclamo y el murmullo es su salida. Si Moisés y los pastores no están, pues crear sus ídolos y decir que esos ídolos son su Dios que los sacó de Egipto, pues eso es lo que hace. Pero mire con lo que hicieron el ídolo. Lo hicieron, dice que Aarón le pidió el oro, los zarcillos y todo lo que habían traído de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, quiero que usted y yo aprendamos algo. El pueblo de Israel no salió pobre. Salieron con oro. Salieron bendecidos. Es decir, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, sale con bendición. Dice que los egipcios les dieron todo su oro que tenían. Y el pueblo de Israel empezó a saquear a Egipto con todo el oro, con la bendición. Pero este pueblo recién llegado a Oreb, Sinaí, lo primero que hacen con la bendición es hacer un ídolo. El pueblo de Dios se caracteriza por recibir la bendición de Dios, pero se caracteriza por adorar la bendición y no adorar al Dios que le dio
la bendición. ¿Cuántos estamos despiertos en esta mañana? Y ahí se convierte un ídolo para nosotros. Cuando usted y yo, en vez de adorar al Dios que nos dio el trabajo, cuando usted y yo adoramos al trabajo en vez de adorar al Dios que nos dio el trabajo. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta mañana? Cuando adoramos a nuestros hijos, cuando adoramos la familia, cuando adoramos las posesiones, cuando adoramos el oro, cuando adoramos la bendición y no adoramos al Dios que nos dio la bendición, nos convertimos, al igual que Israel, en un pueblo idólatra. 3. Este pueblo se juntaron a Aarón, dice, y a Moisés para reclamarles. Es decir, este pueblo era huelguista. Eran esos hermanos revolucionarios pidiendo derechos en el desierto. Los mismos que habían pedido salir de Egipto, ahora se atreven a juntar a Moisés y Aarón y pedirle y reclamarle agua. Y es ahí donde vemos que hay algo mal en este pueblo. Ahí estamos viendo ahorita 3 reacciones que están fuera de toda coherencia. Un pueblo que tiene una promesa, un pueblo que pidió misericordia a Dios cuando estaba en Egipto, y un pueblo que había visto el mar abrirse, un pueblo que había visto que la nube que iba adelante guiándolos cuando Faraón venía detrás de ellos, esa misma nube se trasladó atrás para hacer una defensa ante el pueblo egipcio con el pueblo hebreo. El mismo pueblo que había visto milagros, el mismo pueblo de la promesa, estaba actuando mal en el desierto. 4. Este pueblo, dice Moisés. Miren lo que dice Moisés. Versículo 4 del que leímos. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué dice ahí? Me apedrearán. Este pueblo no era sencillo, ¿verdad? ¿Cómo resolvía sus incomodidades de agua este pueblo? Apedreando. ¿Cómo resolvía la inquietud del agua este pueblo? Pues bueno, pues tú, Moisés, nos trajiste aquí, pues tú nos vas a resolver, y ya con la piedra en la mano. Pues tú, Moisés, nos tienes acá y tú nos tienes aguantando sed. Pues ahora, y dice Moisés que llega donde Dios y le dice: mira, Señor, si no hay agua ahorita, estos hombres me matan. Si no hay un milagro ahorita, el pueblo me apedrea. Al no tener agua en el desierto de Sin, dice que también, pero esta no era solamente una ocasión en que el pueblo resolvía sus incomodidades queriendo apedrear a Moisés. También el libro de Números, en su capítulo 14, cuando los espías regresan de dar el informe, dice el libro de Números que cuando ellos reciben el informe, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Cómo resolvía este pueblo sus incomodidades en el desierto? Apedreando. Abra su Biblia en Números 14, versículo 10, para que usted lo pueda leer.
Números 14:10. ¿Lo tenemos todos? Leámoslo desde el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, ¿qué dice ahí? Toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando Moisés no le dio agua, apedrémoslo, matémoslo. Cuando los espías traen el informe allá en Cades Barnea, justo en los límites de las tierras de Edom, antes mandan 10 espías para verificar la tierra, traen un informe y al recibir el informe, la incomodidad que ellos tienen es de que el informe era que ahí habían gigantes. Entonces su reacción es apedrear a esa misma gente. ¿Cómo resolvía el pueblo de Israel sus inconformidades en el desierto? Apedreando. Número 5. Israel, cuando tenía incomodidades, Israel, cuando tenía dificultades, buscaban a regresarse a Egipto. Entonces mire lo que pasó ahí mismo en Números 14:4. Leámoslo todos. Al recibir entonces el informe, Números 14, versículo 4, lo tenemos todos. Y decían el uno al otro: designémonos un capitán. ¿Y qué dice ahí? Y volvámonos ¿a dónde? Y volvámonos ¿a dónde? Yo quiero hacerle una pregunta a usted, hermano. ¿Cuántos estamos conscientes de que aquí no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios un domingo? ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Pero hay un pueblo que dice: yo quiero regresarme a Egipto. Yo quiero que usted piense conmigo. Y usted no recuerda los domingos que usted amanecía de goma. Y que usted no recuerda los domingos que usted amanecía cansado, desgastado y sin $1 porque usted se lo había gastado todo en la semana larga. El domingo que le llamaban de resurrección, usted amanecía a saber a dónde. Pero usted hoy no ha amanecido allá tirado en una playa con una piedra en la boca. Usted ha amanecido este domingo aquí en la casa de Dios, dándole la gloria a Dios y dándole la honra al único que se la merece, al que nos sacó de Egipto y que nos tiene aquí en este lugar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Qué persona sensata va a querer volver a Egipto? Miren lo que había en Egipto. Había un faraón que esclavizaba al pueblo. Y cuando el pueblo se quería liberar, ¿sabe lo que hacía? Le ponía tarea doble. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, sinónimo de Egipto, usted decía: yo quiero que me alcance el dinero. Y el diablo que lo montaba a usted. Porque el cristiano tiene que saber algo: o lo monta el diablo o lo monta Dios. ¿Cuántos somos montados por Dios en esta hora? Pocos. Pero cuando antes, dijo Pablo, antes hacías lo que querías, pero ahora va a haber uno que te va a montar y te va a decir qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. El cristiano tiene que saber que antes nos montaba el diablo, antes nos montó Egipto, antes nos montó Faraón. Y cuando usted y yo nos queríamos liberar, Faraón no nos quería liberar.
Es más, tuvieron que padecer 10 plagas. Desde la plaga de la sangre hasta la plaga de los primogénitos, pasando por ranas, pasando por langostas, pasando por el ganado, pasando por granizo. 10 ranas matando 10 dioses egipcios para demostrarle a Faraón que hay un Dios más poderoso que es capaz de libertar a un pueblo esclavizado por Faraón. Pero ahora este pueblo quiere, mire lo que está pensando. ¿En qué está pensando? En regresar. Hay personas que están dentro de la iglesia, jóvenes, que creen que es mejor estar en Sunset Park que estar en el parque del Señor aquí en esta mañana. Hay personas que creen que es mejor andar allá ahorita por el pueblo, andar en una procesión, andar en lo que sea. Hay personas que quieren regresar al mundo. Hay personas que están añorando y dicen: ay, tenemos que venir el sábado aquí al retiro espiritual. ¿Por qué este pastor nos pone tanto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Hay personas que prefieren estar en el mundo y no estar en la casa de Dios. Pero el pueblo de Dios siempre está pensando en volver a Egipto. Hay jóvenes que están ahora que hemos salido de Egipto, pero están viendo para atrás. Hay un relato bíblico que habla de la dureza de ver atrás. Cuando Dios decide hacer juicio, la Biblia caracteriza que Dios espera que la maldad del hombre rebase la copa. La maldad de Sodoma había rebasado la copa. Entonces Dios decide fulminar Sodoma con fuego. Y cuando Dios decide fulminar con fuego Sodoma, va y extrae a Lot, a su familia y a sus hijos. Pero había una instrucción que Dios le da a Lot, a su esposa y a sus hijos. Cuando ustedes vayan caminando, van a ver el monte y no van a ver atrás. Aquella mujer que salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón, hizo caso omiso. Y al instante que aquella mujer volvió a ver atrás, aquella mujer, esposa de Lot, se convirtió en estatua de sal. Y si usted quiere ir a ver esa estatua, ahí están todavía las señas de eso. ¿Para qué? Para comprobarle a toda persona que sale de Egipto, para comprobarle a toda persona que sale del juicio de Dios, para comprobarle a toda persona, para probarle al pueblo de Dios, para probarle a todo ser humano que la persona que ve para atrás no es apta para el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos no es apto para aquellos que toman la mano y ven para atrás. El reino de los cielos solamente es para aquellas personas que están conscientes que Dios nos sacó de Egipto y solamente viendo para adelante, viendo para la tierra prometida, viendo para Canaán, es que nuestras almas van a ser redimidas de todo pecado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero este pueblo quiere volver a Egipto. Ahora, ya vimos 5 puntos de cómo reacciona este pueblo. Número 1, con queja. Número 2, creando sus propios ídolos. Número 3, haciendo huelga en el desierto. Número 4, apedreando, queriendo apedrear a Moisés. Y número 5, queriendo regresar a Egipto. Pero la pregunta ahora que vamos a hacernos es la siguiente. Ante todas estas reacciones, la pregunta es: ¿cómo reacciona Dios al ver todo esto? La pregunta es: ¿qué piensa Dios respecto a las actitudes de un pueblo ingrato, malagradecido y rebelde? Pues la reacción de Dios se fue dando conforme cada reacción del pueblo.
Dice el libro de Éxodo en su capítulo 32, que entonces, viendo Moisés que el pueblo se había desenfrenado, Moisés tardó 40 días apenas. Y cuando Moisés regresó, dice que vio que el pueblo se había desenfrenado. Entonces, Moisés hizo una pregunta. ¿Quién está con Jehová? Fue la pregunta que hizo Moisés. Yo haría la pregunta esta mañana. ¿Quiénes estamos con Jehová? ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén a eso? Entonces Moisés, cuando vio que el pueblo de Israel estaba adorando lo que no es Dios, diciendo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces dice que Moisés dijo: bueno, ¿quién está con Jehová? Entonces se apartó un grupo que era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví dijeron: nosotros estamos con Jehová. Nosotros no adoramos lo que no es Dios. Nosotros no andamos detrás de las procesiones. Nosotros no somos idólatras. No sé si usted se dio cuenta que en esta semana, en estos 2 días, cayeron lluvias que no tenían que caer. Allá en Usulután se pasaron llevando unas alfombras con alusiones a hombres. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no tolera, Dios no acepta la idolatría del ser humano. Pero entonces se levantaron hombres de la tribu de Leví y dijeron: nosotros no adoramos a Baal. Nuestro Dios es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces dijo Moisés: bueno, agarren sus espadas, señores, y van a empezar a matar uno a uno. Es que son mis hermanos, no importa. Dice la palabra de Dios que ahí cayeron 3,000 idólatras. Ahí cayeron 3,000 confundidos. Ahí cayeron 3,000 personas que estaban adorando lo que no era Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Muchas veces usted y yo, como pueblo de Dios, ¿cuántos somos el pueblo de Dios? Abrimos la boca porque tenemos boca. Somos buenos para murmurar. Somos buenos para reclamar. Somos buenos para altercar contra Dios. Somos buenos para reclamar. Somos buenos para decirle a Moisés: ¿por qué nos has traído? Somos buenos para agarrar piedras y apedrear con nuestra boca y nuestras críticas. Somos buenos para eso. Pero se nos olvida como pueblo de Dios que usted y yo no estamos adorando a un Dios muerto. Estamos adorando a un Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo reacciona Dios? Pues bueno, Cades Barnea es un punto neurálgico muy importante. Porque Cades Barnea es el punto donde Dios lleva a su pueblo y luego se hace una expiación con 10 espías que van y tratan de ver la tierra por el lado sur. Las tierras que limitaban ahí eran las tierras de Edom, y estos espías entran por el lado sur. Cuando ellos entran, exploran la tierra y ven que la promesa y lo que Dios había dicho era verdad. Traen los frutos de esa tierra y dice la Biblia que no podían ni cargar de una sola persona los frutos de esa tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? Y mientras ellos vienen con los frutos cargados, no solamente con una persona, no sé si a ustedes le ha pasado, por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, hay unos racimos de guineo que no los puede cargar una sola persona, sino que hay que cargarlos entre 2 personas. No sé si usted ha visto eso. Pero cuando usted ve eso, uno se asombra y uno dice: ¡qué bendición! Uno dice: ¡qué maravillas las que Dios hace!
Y los frutos están ahí para que al pueblo incrédulo, el que no cree, crea a los frutos que está viendo. Aquellos hombres venían con los frutos. Venían con aquellos racimos de guineos que no los podía cargar ni una sola persona. Pero cuando el pueblo vio los frutos, ni viendo los frutos, creyeron al Dios de las promesas. ¿Se podría imaginar usted? ¿Puede usted pensar eso conmigo ahora esta mañana? ¿Cómo hay personas que estando dentro de la iglesia, sabiendo que ahora ven los frutos de gracia, de amor y de misericordia? ¿Cómo ahora las personas que ahora estamos, el pueblo de Dios que está dentro de la iglesia, usted y yo que estamos disfrutando de los frutos del Espíritu? Antes usted no podía dormir y ahora usted duerme en la mañana, en la tarde y en la noche. Antes usted la ansiedad no lo dejaba y ahora usted vive, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, guardas mi sueño. El mismo que antes no dormía, ahora está disfrutando de las maravillas de Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Cuántos estamos viendo esos frutos en nuestras vidas? Pero mire cómo reacciona este pueblo. Entonces este pueblo dijo: apedremos a los espías. Entonces la ira de Dios llegó a una copa que rebalsó. Y la reacción de Dios es la que vamos a ver a continuación. Abra su Biblia en Números 14, versículo 26. Para que usted y yo podamos ver cómo reaccionó Dios. Números 14, 26. ¿Lo tenemos todos? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: mire la reacción de Dios. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que dice ahí, que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Y viene Dios y le dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, y los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, que dice ahí, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis, que dice ahí, mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos. ¿Y qué dice ahí? Y ahí morirán. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Ahora vea a su hermano que está a la par y dígale: siga quejándose, hermanito, dígale. Siga abriendo esa boquita, hermano.
siga diciendo aquí no hay agua, siga juntándose, siga haciendo, siga de rebelde, hermano. Dígale al que está a la par, hermanito, ayúdeme a predicar, hermano, ya no aguanto la garganta. Dígale, hermano, siga de rebelde, hermano. ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta mañana? Quiero decirles lo siguiente. La Biblia es una fotografía de nuestras vidas. Los 5 puntos y las 5 reacciones del pueblo de Israel son las mismas reacciones de nosotros. Y están ahí escritas para que usted esta mañana diga y le pida misericordia a Dios. Y le diga: Señor, yo no quiero ser de los que mueren en el desierto. Yo quiero ser como Josué y Caleb, que tocan la tierra prometida, que entran a las promesas eternas. Yo quiero ser que mi familia y mi casa hereden las promesas del reino de los cielos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Dele esa ofrenda de palmas a Dios, fuerte a Dios en esta hora. Quiero decirle lo siguiente. Dios describe a este pueblo como un pueblo depravado. Y es buena descripción. Porque una persona que ha salido de Egipto, una persona que ha salido del mundo y no entiende la gracia, y no entiende de que ahora somos indignos de ser servidores de Dios, una persona que ahora es diácono y que antes no era nada, una persona que ahora está dentro de la iglesia y ahora tenemos honor de hijo, ahora tenemos las promesas del cielo, ahora tenemos la promesa que si morimos vamos para el cielo. Ahora una persona que no ha entendido lo que Dios ha hecho por nosotros es una persona depravada. Es una persona que no hay explicación que se le pueda describir a su reacción. Es una persona que no entiende. Si yo a usted le tengo que explicar la gracia con puntitos, si usted no es capaz de entender de que apartar una mañana para venirle a darle gracias a Dios, apartarse en un retiro, no es nada a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted se le tiene que explicar que venir a una vigilia, que venir a consagrarse, que venir a la iglesia, eso no es nada a lo que usted y yo hemos recibido. Hemos recibido la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios. Dios nos ha sacado de Egipto. Dele esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero si a usted y a mí se nos tiene que explicar eso, es porque usted y yo somos de esa multitud, ¿cómo lo describe el Señor? Depravada. Eso es como decir, mira, eso es como cuando usted quiere razonar con un necio. Como que la mamá quiere razonar con un adolescente que quiere hacer lo que quiere. Va a perder su tiempo, madre. No razone con ese necio. Solo ore por él y ahí déjelo, porque es un necio. Y dice la palabra de Dios: aunque majes a un necio con un mortero, no saldrá de su necedad. Entonces por eso muchas veces nos frustramos. Entonces viene Dios y dice: bueno, aquí viene la reacción de Dios. Murmullos, quejas, que van a apedrear a Moisés, se crean sus ídolos. Está bueno, pero ustedes no van a entrar. Van a entrar sus hijos, pero ustedes, solo Josué y Caleb, van a entrar. Eso es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios vivo? Y quiero darte un dato. Ni el mismo Moisés entró a la tierra de Canaán. Dice la palabra de Dios que Dios llevó a Moisés al monte Nebo y solo le mostró la tierra. En otras palabras le dijo: mira cómo el chino, a ti Moisés fuiste usado
fuiste como sea, pero así a ti solo te va a tocar como el chino. ¿Y cómo es como el chino? Solo milal. El otro está comiendo de los frutos. El otro está disfrutando de la tierra de Canaán. Los rebeldes allá van a entrar y aquellos van a entrar. Pero tú, Moisés, no vas. A ti solo te va a tocar milal. Hay muchos cristianos que solo les va a tocar milal. Va a venir la gran tribulación. Les va a quedar todo esto porque no entendieron de que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real. Y Dios es un Dios que no tomará por inocente al culpable. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces le dice: no entraréis a la tierra. Sus cuerpos van a ser consumidos en el desierto. Dicho y hecho. Entonces todos arriba de 20 no entran. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? En otras palabras, todos los viejitos mañosos de las iglesias, hay unos hermanos de 30 años aquí que son más mañosos que hasta el mismo diablo. Entonces vino Dios, dijo: no, esos mañosos. Cuando llegó donde el pueblo de Dios, les dijo: les bailé, les endeché, les hice fiesta y no quisieron nada, pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que se les hace culto, que se les hace vigilia, que se les hace iglesia, que se les hace todo y dicen: no, no quiero nada de Dios. Pues está bien, no quieres nada de Dios, pues no entrarán a la tierra de Canaán. Pues hay personas que se les ruega, hay que traer una grúa para que vengan el domingo a la iglesia. Hay que reempujarlos, no empujarlos, sino que reempujarlos. Hay que ofrecerles pupusas. Hay que ofrecerles café, chocolate, sandía, melocotón, nuegados, tortillas, pupusas, pastelitos de elote, elotes pisques. ¿Y qué va a querer mi niño para que venga a la iglesia? Llenos de mañas. A los servidores hay que andarlos menguneando para que se pongan el uniforme. Llenos de ¿qué? De mañas, mañosos. El cristiano, mire cuál es la vida del cristiano. La vida del cristiano es ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Pero aquí el pueblo de Dios, en vez de ir en aumento, va de retroceso en retroceso. ¿Cuántos años tiene usted en la vida cristiana? Pero está más mañoso que cuando entró. ¿No recuerda cuando usted entró en sus primeros años que usted se sentaba adelante? Hoy se va sentando cada vez una fila más para atrás. Y porque no le dejamos acá, no hace usted su propia fila atrás. Y porque no le dejamos, no pone una silla usted ahí en la grama. Y como no se le permite, y en vez de ir creciendo y creciendo, en vez de ir de gracia en gracia, en vez de ir de poder en poder, en vez de ir de victoria en victoria, ¿cuántos vamos de victoria en victoria? Entonces, a esos mañosos, a esa generación depravada, dice el Señor: ustedes, mis niños, van a quedar muertos en el desierto. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. Yo no creo que usted y yo hayamos venido a las filas cristianas para quedar muertos en el desierto. Yo creo que usted y yo hemos venido a las filas cristianas para terminar y para que un día Dios nos diga: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero hacerle la pregunta. Usted puede venir aquí por puro trámite a la iglesia.
Usted puede venir a las filas cristianas porque tengo que venir. Unos vienen porque andan cuidando a la mujer, otros vienen porque andan viendo si no se la andan pescoceando, otros vienen por lo que sea. Pero quiero decirle, usted y yo no podemos venir a la iglesia por eso. Usted y yo tenemos que venir a la iglesia porque estamos conscientes que Dios nos sacó de Egipto y vamos para Canaán. Las promesas en Cristo Jesús son nuestras. Las promesas son nuestras. Pero quiero que aprendamos algo en esta tarde. Hay dos grupos dentro del pueblo de Dios. Grupo número uno, los que mueren. ¿A dónde? En el desierto. Y grupo número dos, los que entran a la tierra prometida de Canaán. ¿De cuál de estos dos grupos quiere ser usted? ¿De cuál de estos dos grupos queremos ser? Yo quiero decirle que hay una decisión que yo he tomado en mi vida. Hay una decisión que no es de afuera hacia adentro. Hay una decisión que es de adentro hacia afuera. Hay una decisión que yo no puedo sostener, pero hay una decisión que he tomado con la ayuda de Dios. Y así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren adorar a Baal, si ustedes quieren adorar a Mamón, si ustedes quieren adorar a este mundo, adoren a lo que quieran. Pero yo quiero ser del grupo de las personas que no muramos en el desierto, que entremos a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de las promesas del Señor. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y mire cuántos salieron. Quiero darle 3 datos de 3 censos que hay en este periodo del pueblo de Israel, para que usted pueda ver con cifras cómo Dios cumplió lo que prometió. La primera cifra es la cifra que sale cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, Israel sale con 600,000 hombres de a pie. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 37. Yo quiero que usted se vaya a Éxodo capítulo 12, versículo 37, para que usted y yo podamos aprender estas 3 cifras del periodo del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Lo tenemos todos. Éxodo 12 dice: y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora quiero darle la segunda cifra, cuando Israel fue contado 2 años después de esta salida. Esto se dio en el segundo año, en Números capítulo 2, versículo 32. Números capítulo 2, versículo 32. Lo tenemos todos. Y estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, fueron 603,550. Y ahora hay un tercer censo, justamente 38 años después. Esto se da en Números capítulo 26. Vayámonos todos juntos. Versículo 51. ¿Lo tenemos todos?
Y estos son los contados de los hijos de Israel: 601,730. Entonces le acabo de dar 3 cifras de 3 conteos del pueblo de Israel en 3 momentos diferentes. El primero se da justamente en la salida: 600,000, sin contar mujeres y niños. El segundo censo que se da es en Números, capítulo 2. Ahí tenemos 603,000. Y el último, antes de entrar, que son los que entran, los jóvenes que entran, son 601,730. Si usted hace un conteo, lo que se va a dar cuenta es lo siguiente: en el desierto murió exactamente la misma cantidad de personas que nacieron. 600,000 personas. ¿Qué significa todo esto? Que se cumplió la palabra de Dios. En la misma cifra de los que salieron son los que murieron en el desierto. Mortandades registradas como la del monte Horeb en Sinaí solamente ahí fueron 3,000. Otra mortandad de 24,000. Y así dijo el Señor: me voy a asegurar que sus cuerpos queden sepultados en el desierto. ¿Y cuáles fueron los que entraron? 603,170 jóvenes de 20 años para arriba. Y de los 603,350 solamente entraron 2: Josué y Caleb. Quiero decirte cómo resolvió Israel sus inconformidades en el desierto: quejándose, apedreando, haciendo huelgas, queriendo regresar a Egipto. Pero ¿cómo respondió Dios ante toda esta ingratitud de su pueblo? 2 nada más de los adultos entraron: Josué y Caleb. Y lograron entrar 601,730 personas que ya eran una nueva generación. Eran los hijos de aquellos hombres que habían salido de Egipto. Y es por eso que antes de entrar a la tierra prometida, Moisés vuelve a escribir la misma ley que se llama Deuteronomio, que Deuteronomio significa la repetición de la ley. Y es por eso que Moisés vuelve a sacar Deuteronomio, porque ahora ya había una generación nueva que no habían escuchado la ley. Y ahora este pueblo de 601,730 entran a la tierra liderados por Josué, y ahora conquistan y distribuyen la tierra. Y este pueblo empieza a disfrutar la promesa. Quiero decirte, iglesia, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, y Dios no ha dejado esta letra porque es una letra muerta. Esta es una letra viva, es una palabra. Su palabra dice: Dios no quiere la muerte del que muere. Dios lo que quiere establecer aquí es que todos aquellos que estemos mal con Dios, que le hayamos fallado a Dios, que no estemos en paz con Dios, nosotros podamos arrepentirnos, cambiar de actitud. Este es un mensaje para que usted tenga un antes y un después. Este es algo que usted tiene que renunciar. Esto es algo que usted tiene que decir: Señor, yo no puedo ser parte de los 603,000 que quedaron en el desierto. Yo quiero ser como Josué y Caleb, un porcentaje mínimo de que entras a la tierra prometida. Yo quiero ser de esas personas, de esa nueva generación, mentes frescas, mentes renovadas, vinos nuevos en odres nuevos. La palabra de Dios dice que el cristiano tiene que vivirse renovando su mente con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que vivir una vida nueva en Cristo. Usted tiene que vivir una vida apasionada. Usted tiene que vivir un enamoramiento con Cristo. Usted tiene que vivir un nuevo amor. Y si usted y yo no estamos viviendo en esas dimensiones, quiera Dios que usted y yo reaccionemos esta mañana.
y podamos ser de ese pueblo contado que entra a las tierras prometidas. Quiera Dios que usted y yo reflexionemos y podamos poner nuestras barbas en remojo, podamos meditar su palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas, para que haya un cambio de vida en nuestros corazones, para que haya una transformación, para que usted renuncie a la religión que usted está viviendo, para que usted renuncie al evangelio que usted le llama evangelio, para que usted renuncie y diga: yo no puedo ser de esos. Yo ahora, Señor, me reconfirmo contigo, yo te pido perdón y yo pongo barbas en remojo y yo le pido misericordia a Dios. Y Dios dice: quienes piden misericordia, quienes ruegan misericordia, Dios es amplio en misericordia y Dios tiene suficiente misericordia para aquellos que reconocemos nuestra maldad y le pedimos perdón a nuestro Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Cierre sus ojos ahí en su lugar.